Hola, bienvenidos a Euronews Hoy, nuestra cita diaria con la actualidad. Una actualidad marcada por el 12 de octubre. En España, la fiesta nacional sin el tradicional desfile militar por las restricciones provocadas por el coronavirus ha quedado reducida a un acto institucional presidido por los Reyes, justo en el día en el que hemos conocido un sondeo que concluye que la mayoría de los jóvenes españoles optaría por una España republicana. Además, continúa el conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán por el control del enclave de Nagorno-Karabaj. Además, conoceremos quiénes han sido los galardonados con el Premio Nobel de Economía. Son noticias que ampliamos a continuación, será después de nuestros titulares. Armenia y Azerbaiyán se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Al menos 9 personas han muerto en un bombardeo contra la ciudad azerbaiyana de Ganja. La segunda ola de la pandemia descontrolada en las grandes ciudades europeas. En algunos países se vuelve a la situación de marzo. Europa empieza a vacunar contra la gripe, con el objetivo de evitar que una nueva epidemia venga a sumarse a la segunda ola de la COVID-19 y desborde los sistemas sanitarios. Donald Trump asegura que es inmune a la COVID-19 y regresa a la campaña electoral a recuperar terreno contra su rival, el demócrata Joe Biden. Retiran la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma de Ciudad de México, antes de una protesta que pretendía derribarla este lunes 12 de octubre. Rafael Nadal conquista su 13º título en Roland Garros tras batir en la final a Novak Djokovic. El español agranda su leyenda en la historia del tenis. Armenia y Azerbaiyán se acusan mutuamente de haber violado el alto el fuego pactado el viernes por la noche en Moscú. Al menos 9 personas murieron el domingo en la ciudad azerbaiyana de Ganja, según las autoridades de este país, en un bombardeo de la artillería armenia que también dejó 34 heridos. Se trata de la acción más grave contra la población civil desde que estallaron los combates el pasado 27 de septiembre. Sobre el terreno, Hikmet Aliyev, asesor de la presidencia azerbaiyana, levantaba el dedo acusador. Esto es un acto de genocidio de los políticos armenios contra la población de Azerbaiyán. Había una tregua humanitaria y la han aprovechado para atacar con sus misiles Tochka zonas densamente pobladas de Ganja. Es un crimen de guerra, un crimen militar. Y esto demuestra una vez más que cuando Armenia habla de paz es pura hipocresía. Azerbaiyán asegura que ha rechazado un ataque con misiles contra la central hidroeléctrica de Mingachevir. Armenia también acusa a Azerbaiyán de violar la tregua. Según Ereván, la artillería azerbaiyana ha martilleado la estratégica ciudad de Hadrut, cerca de Irán, matando a varios civiles. Las autoridades separatistas de Nagorno-Karabaj, territorio de Azerbaiyán históricamente poblado por armenios, pide a la comunidad internacional que se le reconozca su independencia para así frenar los ataques. El alto el fuego humanitario estaba programado para el mediodía, pero esa misma noche la casa de Ashot Ahmayanian fue parcialmente destruida. Un proyectil de la artillería azerbaiyana cayó el sábado cerca de la vivienda, justo al lado de la cocina. La ventana saltó por los aires y parte del techo se vino abajo. Lo que ocurrió en casa de los Ahmayanian ocurrió en otras muchas viviendas de Nagorno-Karabaj. Esta región separatista, situada en Azerbaiyán, pero habitada mayoritariamente por armenios, vive sobresalto tras sobresalto desde que se reanudaron las hostilidades el pasado 27 de septiembre. En Stepanakert, la capital del territorio, el ruido de las sirenas ha marcado a varias generaciones. Cuando éramos jóvenes y nuestros hijos eran más jóvenes, soñábamos que en el futuro no habría guerra. Pero nuestros hijos crecieron y también fueron a la misma guerra. Un sueño compartido por armenios y azeríes que, sin embargo, llevan toda la vida preparados para el combate. Mientras los jóvenes empuñan las armas, mujeres, niños y ancianos se refugian en los búnkeres para protegerse de los bombardeos. Arayik Harutyunyan, líder de Nagorno-Karabaj, no parece dispuesto a ceder en sus posiciones. Nuestra intención es que no haya una retirada de tropas. Continuaremos nuestra lucha y hablaremos con los autores de las negociaciones de paz. Somos partidarios de que estas cuestiones se resuelvan según los principios reconocidos por el Grupo de Minsk.
Este lunes las sirenas han vuelto a sonar en pueblos y ciudades de armenios y azeríes. Considerado congelado durante décadas, el conflicto de Nagorno-Karabaj está en plena ebullición. Francia registra más de 16.000 nuevos casos de coronavirus y 46 fallecidos en las últimas 24 horas. En una semana se contabilizan más de 5.000 nuevas hospitalizaciones, más de 900 en cuidados intensivos. La tasa de positividad sigue subiendo hasta el 11,5%. Lille, Grenoble, Saint-Étienne y Lyon se sumaron a la alerta máxima de París y Marsella. En Italia, los nuevos positivos no bajan de la barrera de los 5.300 diarios desde hace 3 días. En las últimas 24 horas se han registrado 26 muertes y más de 4.500 pacientes hospitalizados, de ellos más de 400 en la UCI. Un escenario que el país no presentaba desde finales de marzo. El Reino Unido informa de casi 13.000 nuevos positivos, lo que eleva la cifra total a más de 600.000 casos. Este domingo se han registrado 65 muertes. Francia comienza a vacunar contra la gripe. El objetivo de las autoridades es que este año se vacune el mayor número posible de personas mayores o vulnerables, así como de sanitarios y otros profesionales que trabajen de cara al público, para evitar que la conjunción de gripe y segunda ola de la COVID-19 desborde el sistema de salud. Cédric es tripulante de cabina de pasajeros. Ha acudido a una farmacia a ponerse la vacuna. Lo hago siempre desde hace casi 5 años. Creo que es una prevención muy eficaz. En Francia, la gripe causa cada año entre 8.000 y 14.500 muertes, la mayoría mayores de 65 años. Pese a estas cifras, la tasa de vacunación disminuye desde hace tiempo, una tendencia que este otoño podría invertirse. Las farmacéuticas han aumentado notablemente su producción para responder a una demanda creciente tanto en Francia como en otros países. Tengo la impresión de que este año los pacientes están mucho más ansiosos para vacunarse. Han empezado a pedir la vacuna antes y muchos vienen a reservar para asegurarse de que la van a recibir a tiempo. A nivel europeo, la vacunación en los últimos años también ha estado por debajo de lo aconsejado. El Consejo de Europa marcó como objetivo en 2009 que se vacunaran el 75% de las personas mayores o de riesgo, pero estamos lejos de llegar a ese punto. En Francia, el año pasado, solo la mitad de las personas mayores de 65 años se vacunaron. En el resto de Europa la tasa es similar, con una media del 43%, pero mientras en el Reino Unido se acerca al 75% y en España e Italia supera el 50%, en Polonia menos del 7% de las personas mayores se han vacunado. Evitar una gran epidemia de gripe se ha vuelto este año vital. En Francia, 1/3 de las camas en las unidades de cuidados intensivos ya están ocupadas por pacientes de COVID-19. A eso se sumará en breve la gripe, que el año pasado provocó más de 8.000 visitas a urgencias y 800 hospitalizaciones. La vacunación aporta más de un beneficio, explica esta responsable de salud pública, para que la gente no enferme, por supuesto, pero también para que no tenga que acudir al médico de cabecera o al hospital, para garantizar así el buen funcionamiento y la eficacia del sistema sanitario. En primera línea están los profesionales de salud. La Academia Nacional de Medicina de Francia considera que para ellos la vacuna de la gripe debería ser obligatoria. El año pasado solo se vacunó 1/3. La India cruza la barrera de los 7 millones de casos de COVID-19. El segundo país más afectado por la pandemia en el mundo registró más de 74.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los más de 7 millones de casos confirmados en el país representan el 19% del total de casos en el mundo. Estados Unidos se mantiene en primer lugar con más de 7.700.000 infectados. Aún así, los datos de la Universidad Johns Hopkins indican que la India tiene una tasa de mortalidad del 1,5%, la más baja entre las naciones más afectadas por el virus. La India ha realizado 85 millones de pruebas COVID desde el inicio de la pandemia y en la última semana se registran más recuperaciones que nuevos contagios.
Soy inmune a la COVID-19, así lo afirma Donald Trump en su cuenta de Twitter. Tras una semana de convalecencia por coronavirus, Trump, cuyos médicos aseguran que ya está recuperado, está preparado para regresar a la campaña electoral y recuperar terreno contra su rival, el demócrata Joe Biden, en un mitin este mismo lunes en Florida. Los médicos aseguran que Trump está en plena forma y así apareció en el balcón de la Casa Blanca. Sus médicos consideran que ya no es contagioso y Trump vuelve al ataque. Durante una entrevista telefónica en Fox News, Trump habría sugerido que su rival demócrata podría estar enfermo. Dijo que Biden tose de manera horrible tras la mascarilla y que por eso no recibe a la prensa. La campaña de Biden, sin embargo, ha publicado pruebas diarias de coronavirus de su candidato desde que Trump dio positivo el 1 de octubre. Por el contrario, mucha menos transparencia ha habido en torno al propio estado de salud de Trump, quien planea mítines consecutivos esta semana para salvar su campaña. La imagen quema en los ojos de Donald Trump. Largas colas de votantes, la abrumadora mayoría demócratas, se aglutinan a diario frente a la alcaldía de Filadelfia para ejercer de forma anticipada su derecho de voto en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. A pesar de que las urnas en las que se depositan los votos están vigiladas día y noche por policías, el presidente estadounidense ha señalado a Filadelfia como una fuente potencial de fraude electoral y hay quien se teme lo peor. Trump está llamando a sus secuaces para que vayan a las urnas y se aseguren de que no haya votaciones fraudulentas. Y eso es una señal para algunas personas que puedan estar un poco desequilibradas de que les está dando permiso para ser violentos. El fiscal de distrito de Filadelfia, feudo demócrata donde los haya, ha reconocido estar preocupado por la posible presencia de milicias favorables a Donald Trump el día de las elecciones y ha recordado que la intimidación a la hora de votar está castigada con penas de hasta 7 años de cárcel. Tal día como hoy, de 1492, Cristóbal Colón desembarcó con sus hombres en América. 528 años después, su estatua ha sido retirada de la principal avenida de Ciudad de México para evitar que los manifestantes la echaran abajo con motivo del Día de la Hispanidad. Según el gobierno capitalino, la estatua ha sido retirada para restaurarla, sin mencionar que para este lunes estaba convocada una marcha con el lema "Lo vamos a derribar". No estoy de acuerdo en tener ese tipo de monumentos en la calle porque pienso que representan represión o también un tipo de represión que hubo en esa época. Entonces, para mí debería de haber otro tipo de monumentos que incentiven otro tipo de pensamiento. Opino que no deberíamos de reconocer ese tipo de acciones y negar parte de la historia, lo que nos ha forjado, sin darle un atributo de valor, sea bueno o malo. La estatua fue retirada el mismo día que la esposa del presidente López Obrador entregó al Papa Francisco en el Vaticano una carta en la que insta a la Iglesia Católica a pedir perdón por la conquista. Diversos colectivos impulsan una petición que exige que se retiren de México todos los monumentos similares. El expresidente colombiano Álvaro Uribe recupera la libertad tras 67 días en detención domiciliaria. Una jueza de Bogotá consideró este sábado que Uribe puede responder en libertad al proceso que tiene pendiente por supuesto fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión, que accede a la solicitud de la defensa apoyada por la Fiscalía General de la Nación, fue recibida con entusiasmo por parte de los seguidores de Uribe. Con banderas, con caravanas, y estamos muy felices y muy contentos, y que viva nuestro presidente. Uribe, líder del partido de derecha Centro Democrático que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, estaba privado de libertad por orden de la Corte Suprema desde el pasado mes de agosto para evitar obstrucciones a la justicia en un caso que lo enfrenta desde 2012 al senador Iván Cepeda del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, quien declaró que sus abogados apelarán la decisión. Apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del exsenador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal.
Este fallo favorable al expresidente ha ahondado la controversia en el país sobre la figura de Uribe, mientras que el Partido Conservador Centro Democrático recibió con respeto y esperanza la decisión de la justicia. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al exgobernante colombiano y lo consideró un aliado de su país en la lucha contra el castrochavismo. El río Paraguay se seca. La gran arteria navegable ha alcanzado su nivel más bajo del último medio siglo como resultado de meses de sequía extrema. Las consecuencias están siendo nefastas, en especial para Paraguay, un país sin salida al mar cuyo comercio exterior depende al 85% de este río. Según el cofundador de la ONG Sobrevivencia, detrás de esta situación está el problema de la deforestación en la selva amazónica. La destrucción de la selva amazónica en las últimas décadas se ha acelerado muchísimo esa destrucción y la selva amazónica produce un porcentaje elevado de la humedad que recibimos en la cuenca del Plata. La caída del nivel del agua ha aumentado hasta en un 60% los costes del transporte de combustible que Paraguay importa en su totalidad, así como de los fertilizantes, de alimentos no perecederos y otros bienes importados. De las aguas del río Paraguay dependen además muchos agricultores y pescadores que viven en sus riberas. Si no cambia, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a ir empeorando y sus consecuencias en nuestras vidas directamente van a ser cada vez peores, como ya estamos viviendo esta sequía tan extraordinaria que no ha ocurrido en los últimos 50 años en nuestra región. La sequía también ha sido la principal responsable de los numerosos incendios que han azotado Paraguay, donde a principios de mes se decretó la emergencia nacional. Incendios que también han devastado el Pantanal brasileño, el mayor humedal del planeta, por el que discurre precisamente el río Paraguay. ¡Dale, dale, dale! Gigantescas catedrales subterráneas protegen Tokio y alrededores de inundaciones catastróficas. Construidas sobre poderosos pilares de hormigón más altos que la Estatua de la Libertad, están intercomunicadas entre sí y sirven para almacenar y regular el exceso de agua descargado por tormentas y tifones. El depósito de Kasukabe, la mayor instalación de este tipo en el mundo, es sinónimo de seguridad para la región. En esta zona, las lluvias torrenciales causan a menudo inundaciones en calles y viviendas, incluso sin ser un tifón. Así que esta infraestructura fue construida con el objetivo de desviar el agua. Al comparar el antes y el después de la creación de este depósito, el número de casas dañadas por inundaciones por fuertes lluvias disminuyó en un 90%. A pesar de su probada eficacia, algunos expertos consideran que el enfoque de las autoridades niponas se queda corto. Kei Yoshimura, profesor de meteorología de la Universidad de Tokio, comparte esta opinión. También se debería poner el acento en los preparativos blandos, en lugar de centrarse solo en construir infraestructuras duras. Preparar a la población para realizar evacuaciones rápidas y ser conscientes de los riesgos potenciales que hay en cada vecindario serían medidas muy eficaces, explica. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el número de tifones anuales se ha incrementado en un 50% en las últimas 4 décadas y también son más intensos. Atravesado por más de 100 ríos, Tokio y su gran cinturón, donde viven más de 38 millones de personas, pone el acento en la construcción de más túneles y embalses subterráneos para proteger a la población frente al aumento de este tipo de fenómenos climáticos ligados al calentamiento global. Las subastas están en todas partes y afectan a nuestra vida cotidiana y sus principales teóricos bien merecen un galardón, a juicio de la Real Academia de las Ciencias sueca. Los economistas estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía 2020 por las mejoras aportadas a la teoría de subastas y las invenciones de nuevos formatos de subastas que han beneficiado tanto a vendedores como a compradores y contribuyentes de todo el mundo. La ceremonia de entrega de los premios Nobel tendrá lugar el próximo 10 de diciembre. El tenista español Rafael Nadal agranda su leyenda al conquistar su 13º título en Roland Garros. Nadal ha derrotado a su eterno rival, el serbio Novak Djokovic, en 3 sets por 6-0, 6-2 y 7-5. Tras esta victoria,
Nadal iguala el récord de 20 títulos de Grand Slam en poder del suizo Roger Federer. Además, es el primer tenista de la historia que gana 13 veces un mismo torneo. Djokovic no ha podido más que rendirse a la fuerza arrolladora de Nadal, que se ha mostrado intratable en la tierra batida de París. Todo mientras la polaca Iga Swiatek celebraba su triunfo en el cuadro femenino ante la estadounidense Sofia Kenin. Swiatek, a sus 19 años, se ha convertido en la ganadora más joven del torneo parisino desde 1992. Hamilton iguala las 91 victorias de Schumacher. El piloto británico de Fórmula 1, que avanza hacia un 7º título mundial, tras imponerse en el Gran Premio de Eifel en Alemania, ha igualado el récord de victorias de la especialidad. Un récord que atesora Michael Schumacher. Hamilton, emocionado, ha dicho que nadie se puede igualar al piloto alemán. Lewis Hamilton, con esta victoria, aumenta su ventaja en la clasificación de pilotos, por delante de su compañero de equipo Valtteri Bottas, que tuvo que retirarse, y de Max Verstappen, que fue segundo este domingo. En la clasificación de constructores, Mercedes impone su dominio frente a Red Bull. Es el momento de nuestra despedida. Recuerden que pueden seguir todas estas y otras noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Muchas gracias por su atención. Recuerden que volvemos mañana.